Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches con todos. Les doy la bienvenida a esta la segunda vez de la videoconferencia. Yo soy el Padre Walter Soto de la Cruz, soy párroco de la parroquia San Antonio Abad de Miraflores, aquí en Arequipa, y soy profesor en el Seminario San Jerónimo y también soy doctor en Sagrada Teología. Esta noche vamos a ver una conferencia sobre la Iglesia y la familia en el siglo XX. Entonces, ese va a ser nuestro caminar de esta noche. Alguna necesidad que ustedes tengan de comunicarme, lo pueden escribir por chat. No hace falta que activen su audio para que no se cruce el audio y así también todos podamos escuchar bien. Así que les doy la bienvenida a todos. Están de todas partes, de Arequipa, de Mollendo, de Ayacucho, hay de varios lugares, y irán asociándose los hermanos, pero también estoy transmitiendo en vivo por Facebook, así que los que no puedan entrar a la clase virtual nos irán siguiendo por el Facebook. Solo para recomenzar, esta es la segunda charla. El día lunes hemos hablado de la revolución sexual del matrimonio en el siglo XX, que veíamos como un laboratorio. El siglo XX ha sido como un laboratorio para poder, de algún modo también, atacar a la Iglesia, de poder destruir el matrimonio, la familia, con muchos acontecimientos, como es el tema de la revolución sexual, que en sí ha sido un ataque directo a la Iglesia. También la liberación de la mujer, que no es malo que la mujer tenga los mismos derechos y que mucho tiempo se le había negado, y que pero hay un movimiento feminista, ¿no?, que lo que busca es cerrar todas las diferencias, erradicar todas las diferencias, y erradicando todas las diferencias, el feminismo es imponer un pensamiento único. Entonces, en ese sentido, pues lo que ha hecho es poder ver como una lucha de sexos, pero también hemos visto el movimiento en la revolución sexual, como se ha propuesto un amor libre, una sexualidad desvinculada del matrimonio, desvinculado del amor, desvinculada de la procreación. Por tanto, ha creado una separación, y esta separación pues se ha dado gracias al movimiento hippie, con ese mensaje aparentemente inofensivo de paz y amor. Pues lo que ha hecho es crear un movimiento de antivalores, ¿no?, con una práctica del amor libre. Y veíamos esa película, hablábamos de la película Mamma Mía, ¿no?, de esa película musical que se filma en Atenas. Y también está el emotivismo, el cine y las películas, pues han implantado un modo de pensar sobre lo que es el amor. Entonces, a todo esto ha sido causa también de la ideología de género.
Hoy día quisiera compartir con ustedes un tema sobre la iglesia y la familia en el mundo, en el siglo XX. Entonces, volvemos al siglo XX, pero desde otro enfoque distinto, ya no desde ese ataque hacia la iglesia, ¿no? Ya no desde ese ataque hacia la iglesia, sino lo vamos a ver el, desde otra realidad uh, que es más interesante, es decir, cómo la iglesia también ha respondido a estos ataques eh, desde fuera, desde el mundo, desde esa legalización del matrimonio, la aparición del matrimonio civil y que le van quitando poco a poco la autoridad a la iglesia. De tal modo, el matrimonio, que es una realidad natural, va a caer en manos de los legisladores. Entonces vuelve de una realidad natural en una idea que ellos pueden modificar, cambiar, mejorar, quitar. ¿Y cómo lo hacen? No lo hacen por medio de votos, perdón, no lo hacen por medio de un estudio científico, sino que lo hacen eh, por la mayoría de votos. Entonces, eso es un camino pues que ha hecho sufrir mucho a la iglesia. Pero la iglesia también ha reaccionado. La iglesia siempre ha enseñado sobre la familia, ha defendido la vida, la familia, la persona humana, pero frente a estos ataques del siglo XX, de la Primera Guerra, la Segunda Guerra, todo el avance científico, eh, la iglesia pues ha ido reaccionando. Entonces, este es nuestro tema de esta noche, la iglesia y la familia en el siglo XX. Tradicionalmente, cuando la doctrina católica sobre el matrimonio recogía la enseñanza de San Agustín. San Agustín es un gran padre de la iglesia, doctor de la iglesia, que ha nacido en el 354 y ha muerto en el año 430, es decir, la primera mitad del siglo V. San Agustín, convertido ya de adulto, sacerdote, obispo, un gran pastor, ha, ha sintetizado toda la teología de los santos padres y también sobre la familia. Había hablado sobre el matrimonio en los triple bienes, que se va a llamar el bien de la prole, en latín como Agustín lo llamaba, bonum prolis, el bien de la prole, es decir, el matrimonio es para el bien de la prole, el bien, el bonum fide, el bien de la fidelidad de los esposos, la fidelidad pues, indica el amor que los esposos se tienen. Y también el bonum sacramenti, es decir, el sacramento en sí mismo es un bien para la prole, para los esposos. Esta enseñanza clásica de San Agustín va a influir en la teología posterior hasta nuestro tiempo. Sin embargo, antes del Vaticano II, es decir, el Vaticano II se da en el 1962 a 1965, el matrimonio era concebido como contrato y que tenía una característica especial que es la unidad y la indisolubilidad. Todo eso es cierto y es bueno, pero se enseñaba diciendo que habían los fines del matrimonio, fines primarios y fines secundarios. Estos fines del matrimonio, pues eran entre ellos la procreación y la educación de la prole, de los hijos, la ayuda mutua de los esposos y el remedio de la concupiscencia. Sobre todo por la influencia de la teología protestante que identificaba la concupiscencia con el pecado. Propiamente la concupiscencia es una
inclinación al mal, procede del mal, inclina al mal, pero no en sí misma no es pecado. San Agustín ya lo enseñaba así, pero los protestantes habían tergiversado y entonces pues se veía un aspecto negativo a la concupiscencia y este remedio ante la concupiscencia que era el matrimonio. Entonces requería pues una actualización, no un cambio. Estos tres fines del matrimonio, la prole, la fidelidad al sacramento, pues se va a seguir manteniendo, pero se va a revisar desde una perspectiva personalista, ¿no? Ya la filosofía personalista, eh, todo eso ya estaba en auge, entrando, y entonces será el Concilio Vaticano II como magisterio el que va a recoger estos estudios en la constitución pastoral sobre la iglesia en el mundo actual, que se llama Gaudium et Spes, los gozos y las esperanzas de la humanidad es el gozo, la esperanza de este mundo. Es un texto original porque eh, es pastoral, es una constitución pastoral, ¿no? Que va a hablar del mundo actual. ¿De qué mundo actual? Del tiempo y de nuestro tiempo. Aunque pareciera que solo hablaba de su tiempo, sin embargo también es actual para nuestro tiempo. Es original porque al inicio este documento estaba como un anexo, como un añadido de otra constitución dogmática, Lumen Gentium, sobre la iglesia. Entonces, en esta constitución dogmática, Lumen Gentium, sobre la iglesia, pues lo que se había puesto era desde una perspectiva teológica, bíblica, patrística, magisterial, se ha estudiado el ser y la naturaleza de la iglesia. Ahora, en este documento, que un día antes de la clausura del concilio, pues se ha aprobado y se ha terminado de poder redactar, ¿no? Será un tono distinto aplicando todos los principios teológicos a la realidad del mundo. Pero también es este diálogo que la iglesia tiene con el mundo actual. Un diálogo, no un rechazo. Hasta antes del concilio, después de las guerras, con todo este movimiento feminista ya que se iba preparando, hay un conflicto hacia la iglesia. Sin embargo, la iglesia siempre ha entrado en diálogo con el mundo. Es un documento extenso, bastante extenso, que toca muchos temas, pero el más arriesgado porque era muy difícil entrar en un diálogo con el mundo, si es que el mundo no dejaba en este diálogo. Tiene un calificativo pastoral, es decir, por eso suscitó gran interés en los obispos, en los padres conciliares, en sus ponencias, intervenciones, pero también en el pueblo cristiano, porque estaban esperando cómo todos esos documentos teológicos que iba saliendo se fueran aplicando, no como se fueran aplicando a la vida cotidiana. Ha habido temas debatidos como el ateísmo, el matrimonio, la paz, son temas presentes como el ateísmo que está en auge, entonces la iglesia también tenía que decir una palabra. Este documento sobre el matrimonio y la familia va a hablar en el número 40, los números 47 al 52. En el número 46 introduce sobre los problemas y necesidades urgentes que hay en el mundo actual, ¿no? Esas necesidades, problemas, la urgencia que hay y cómo la iglesia madre solicita por sus hijos, experta en humanidad. Qué bellas palabras del magisterio del Papa Juan Pablo II, que la iglesia es experta en humanidad.
¿no? Va a dedicar para sus hijos, que viven el matrimonio, que viven una vocación concreta, ¿no? Unas palabras bellas, profundas, y que será rica en cuanto a la doctrina. Por eso en el 47 dice: la salvación de la persona y de la sociedad humana está estrechamente ligada a la prosperidad de la comunidad conyugal y familiar. De algún modo está diciendo que la familia es la célula básica de la sociedad, ¿no? La célula básica de la sociedad y también de la iglesia, ¿no? Es la familia como sociedad básica, ¿no? Como célula básica, la familia es anterior a la iglesia. La familia es anterior a la misma sociedad. Es una institución que aparece antes de que aparezca la democracia, la monarquía, aparece la familia, ¿no? Con Adán y Eva, nuestros primeros padres, aparece esta familia. Después la sociedad se va configurando poco a poco hasta como conocemos ahora. Entonces, la salvación misma está ligada al bien de la comunidad conyugal y de la familia. En el número 48, este número es riquísimo en doctrina, en una expresión familiar que va a tener, pero también esa preocupación que la iglesia tiene por el matrimonio y la familia. En este número 48 va a decir el Gaudium et Spes, el concilio, que el matrimonio es la íntima comunidad de vida y amor conyugal. Íntima comunidad, ¿no? Va a hablar de una comunión. Juan Pablo II, desarrollando esta doctrina, la teología del Vaticano II, va a decir que la familia es communio personarum, en latín, es decir, la comunión de las personas. Esa es la familia. Íntima comunidad de vida y amor conyugal. En este número 48 de Gaudium et Spes se da un equilibrio entre el carácter institucional, que está en rojo, íntima comunidad, como una comunidad, pero al mismo tiempo también la corriente personalista, ya la filosofía personalista, concebir a la persona como ser en relación, como capaz de entrar en relación con Dios, con el hombre, consigo mismo. Entonces define como comunidad de vida y amor conyugal. Esta expresión íntima comunidad de vida y amor conyugal, pues es riquísima. Después el Papa Juan Pablo II hablará mucho, porque en el número 22, Gaudium et Spes, habla de que Jesucristo es aquel que le revela al hombre, el propio hombre, le revela la sublimidad de su vocación, que es la comunión con Dios. La vida del hombre es entrar en comunión, en el matrimonio en comunión de las personas, en la comunión esponsal, en la comunión con los hijos y también fuera la comunión con Dios en cuanto a nuestra vida cristiana. En este mismo número, el término contrato, que al inicio les indicaba que el matrimonio se concebía como un contrato libre de dos personas, pero la palabra contrato y el contenido y la definición de contrato se aplicaba al matrimonio, pero era ambivalente. Se podía entender mal. Si es un contrato, se podía romper, ¿no? Si dos personas hacen un contrato, entonces rompe el contrato con las cláusulas que se han dado, entonces, pero el matrimonio es indisoluble, uno con una para siempre.
Entonces se sustituye por una palabra más bíblica que es alianza. En latín es fedus, ¿no? Alianza. En griego, berit. Berit. Este término bíblico, fedus, berit, alianza, pues indica primero la iniciativa de Dios. La iniciativa de Dios que quiere fundar una alianza con el pueblo de Israel. Y en aplicado al matrimonio, indica la iniciativa de Dios, el Dios que tiene un plan para el hombre y la mujer. Y en este plan está el matrimonio. El matrimonio está en el plan de Dios, ¿no? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Entonces, esta unión, en este plan de Dios era que se unan de modo indisoluble, el hombre y la mujer. Por tanto, esta alianza matrimonial, dice el Gaudium et Spes en el número 48, se da por el consentimiento de ambos. El consentimiento de los esposos es cuando dice me entrego, yo te recibo, esta mutua donación esponsal. En síntesis, sin entrar en mucho detalle del Gaudium et Spes, aparecen un mosaico de términos, de palabras que son bellísimas y que expresan esta renovación teológica del Concilio Vaticano II sobre el tema de la familia. La palabra comunidad, comunio, ¿no? Alianza, fedus, amor conyugal, institución y el vínculo sagrado. Este tema del vínculo sagrado está unido al tema del amor conyugal. El amor conyugal, el consentimiento crea este vínculo. Entonces, es muy importante pues ver de este modo cómo Gaudium et Spes nos está hablando y está respondiendo el Concilio Vaticano II a una realidad histórica que está viviendo. Porque el Vaticano II no ha querido condenar unas doctrinas ni también realizar pues una formulación de tratados. Lo que el Vaticano II ha sido un concilio pastoral que ha llevado un título denominado Iglesia, ¿qué dices de ti misma? Iglesia, ¿qué dices de ti misma? ¿Cómo la Iglesia puede responder a esa realidad del mundo que está avanzando a pasos agigantados? Entonces, el Vaticano II, pues, es una respuesta a la pregunta del hombre. Iglesia, ¿qué dices de ti misma? Irraggiungibile. In linea di principio tutti possono e debbono essere raggiunti. Per la Chiesa Cattolica nessuno è estraneo, nessuno è escluso, nessuno è lontano. Questo nostro saluto universale rivolgiamo anche a voi, uomini che non ci conoscete, uomini che non ci comprendete, uomini che non ci credete a voi utili, necessari ed amici, e anche a voi uomini che forse pensando far bene ci avversate. Un saluto sincero, un saluto discreto, ma pieno di speranza. E oggi, credetelo,
pieno di stima e di amore. Entonces, visto este video del final, la clausura del Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI, ¿no? En 1965. El concilio, algunos padres conciliares habían intentado hablar sobre temas de moral sexual en pleno concilio y que fuera el concilio el que tratase. Sin embargo, Pablo VI prefirió, como papa, decir que esos temas que eran ya candentes en el año 65, en 1957 ya aparecieron los anticonceptivos, ¿no? Habían entrado con un nombre comercial llamado Enovit y se vendía al público, ¿no? Con la entrada de estas píldoras anticonceptivas, ya el mundo también en temas de moral sexual estaba el movimiento hippie y todo lo demás, y hay una contestación a la moral sexual. Y esta contestación lleva también a los fieles a preguntarse y a dudar en cuanto a sus, por ejemplo, en las confesiones, ¿no? Entonces, Pablo VI, que era un gran conocedor eh, de la teología francesa, antes del concilio de la teología francesa, pues tiene muchos teólogos que van a aportar y hacen una vuelta a la iglesia, de la iglesia, una vuelta a los orígenes, esa renovación, ¿no? de la Biblia, de los santos padres, de la liturgia, de ese retorno al ecumenismo. Y entonces la teología francesa era rica, pero también en la teología francesa fueron apareciendo innovaciones. Entonces Pablo VI, que había sido nuncio apostólico en Francia y que tenía una cultura teológica francesa bastante arraigada, conocía lo que venía de Francia, lo que se estaba dando en Francia. Entonces, ¿qué hace? Que el tema de moral sexual no se toque en el concilio, sino que Pablo VI lo iba a tocar como parte de su magisterio. Miguel, no comas. Entonces, Pablo VI, ¿no? Va a publicar una encíclica profética que esta encíclica se llama Humane Vitae. Esta encíclica profética Humane Vitae pues va a ser contestada, a ser pelea muy difícil para Pablo VI, ¿no? Porque le va a hacer sufrir mucho. Esta encíclica publicada en 1968, pues iremos comentando algunas cosas, no ha sido bien recibido. El entusiasmo, el concilio Vaticano II de 1962 al 65, pues había creado un entusiasmo grande en toda la iglesia y también en el mundo, como ningún otro concilio, como ningún otro acontecimiento, pues era seguido por la prensa, se estudiaba, se discutía, las noticieros, publicaciones, periódicos en Arequipa, como el periódico El Deber, pues publicaban todos los días noticias sobre el concilio, lo que se decía y lo que no se decía en el concilio. Ha sido un concilio muy mediático y por eso también a veces mal entendido en algunos aspectos. Este entusiasmo que había provocado el concilio, pronto con la revolución sexual va a entrar en dificultad
¿no? Como que algo le va a faltar, pero también aparece este disenso, este rechazo doctrinal por parte de fuera de la iglesia, como también de dentro mismo de la iglesia. Decíamos, comentábamos el lunes sobre la revolución sexual y, por ejemplo, comento ahora sobre Engels en su libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, y Engels en este libro propugnaba la destrucción de la familia. ¿Por qué? Porque consideraba que la familia es un lugar de opresión. Con ese término clásico de la dialéctica de los sexos. En la familia se dan esa primera lucha de sexos. En la familia es la mujer, es el primer lugar donde la mujer es sometida, explotada, decía Engels, ¿no? Y que en esa dialéctica de los sexos, el esposo, padre y patrón, pues esclavizaba a la mujer mediante la maternidad y le impedía su liberación. Mira cómo es la manera de poder enfocar venenoso en sus palabras, ¿no? Para poder crear, ¿no? Para poder crear una confusión entre la gente en la sociedad y aún más en los fieles. Entonces promueve la mujer, la liberación de la mujer en sentido feminista, como Simone de Beauvoir decía que la mujer no se nace, se hace, esa famosa frase que se repite hasta ahora. En un círculo marxista, pues se va a decir mujer no se nace, se hace, en su libro El segundo sexo. O también una mujer americana feminista, la radical Margaret Sanger, la fundadora de Planned Parenthood, ¿no? Esa clínica abortista y que también vende miembros de los niños abortados y todo lo demás. Otra radical feminista es Sulamit Firestone, que buscaba la eliminación de la distinción sexual entre los sexos. Aportes como de un zoólogo, Alfred Kinsey, que en unos informes pseudo estudios de zoología desde los animales, ¿no? Va a equiparar a la conducta sexual, ¿no? Una de las cosas decía que en los animales hay homosexualidad, que es algo normal, y por tanto eso lo aplicaba a las personas, que la homosexualidad es algo normal. Entonces esta doctrina de Kinsey, una pseudo investigación, suponía un derrumbe de la identidad sexual y de la moral tradicional, pero trayendo un pansexualismo hedonista, es decir, sexo libre, sexo seguro, búsqueda de placer, no por el placer que es el hedonismo. También podemos mencionar a Marcuse y todo lo demás, y mayo 68 las marchas que se han dado en Francia por la liberación sexual, la liberación de la mujer. En todo este contexto, pues se publica la Humane Vitae, esta encíclica que no es tan grande, es pequeñita, del Papa Pablo VI, encíclica Humane Vitae de Papa Pablo VI. Por tanto, la Humane Vitae, ¿qué dice el Papa? En este documento lo que hace es reivindicar la grandeza del amor conyugal que hablaba Gaudium et Spes. Y le da unas características a este amor conyugal. Es un amor plenamente humano, un amor humano, es un amor total, es un amor fiel, es un amor exclusivo y es un amor fecundo. Acordémonos cómo la revolución sexual va separando en un amor
es decir, lo que va a cambiar el concepto de amor como una opción de presente, como una opción para hoy, para el momento. En este caso, con el placer viene bien, por eso el sexo libre, ¿no? El sexo seguro, hagamos el amor, no la guerra, ni el ambiente hippie. Entonces, eh, Pablo VI reafirma la doctrina tradicional de la Iglesia sobre el amor conyugal, que es un amor humano, total, fiel, exclusivo y fecundo, ¿no? Todos estas características del amor conyugal, la revolución sexual va a querer separar, reduciéndolo a un goce personal pasajero. La reacción a esta enseñanza pues es pronto, porque la reacción a esta enseñanza pues se ha dado en ambiente externo, desde fuera de la iglesia, los que criticaban de irresponsable al Papa y a la iglesia frente a con un argumento de crecimiento demográfico, ¿no? Críticas de irresponsable. Criticaban también diciendo que la iglesia está dando la espalda a la ciencia y a la razón. Aún más dicen que es como un corsé de la doctrina tradicional que siempre va acaparando, aplastando, siempre aprisionando, y de tal modo, ¿no?, a la gente lo tiene contento, callado, tranquilo. Sin embargo, esta manera son críticas desde fuera de la iglesia. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón de esta crítica, que es durísima? La razón es que estamos en una época ya donde la píldora anticonceptiva pues se vende en el mercado, ya entró en el mercado, por tanto aparece algo maravilloso: se puede tener relaciones sexuales sin tener hijos, ¿no? Y entonces esto es una tentación, pero también esto se va a presentar como avance científico, tecnológico, y que la iglesia debería adaptarse a este nuevo descubrimiento. Entonces el Papa en Humane Vitae rechaza directamente los anticonceptivos, y que la familia pues no podía usar. Aún más, ¿no? Aún más, este documento del Papa Pablo VI, la Humane Vitae, está dirigido a toda la iglesia, pero sobre todo a los matrimonios católicos, es decir, a aquellos que hacen vida de fe. Está dirigido para matrimonios, para personas creyentes y que practican la fe con una adhesión personal y amor al Papa y al magisterio de la iglesia. Este documento no está hecho para aquellas personas que están dudando de su fe, aquellas personas que viven fuera de la iglesia, porque no lo van a entender y no lo han entendido, sino que está dirigido a matrimonios que viven, cristianos que rezan, que van a misa, que comulgan, que se confiesan, y que está escrito para ellos. Por eso, desde fuera lo van a calificar como un corsé, ¿no?, de la iglesia para los fieles. Pero también desde dentro, es decir, ad intra, la iglesia ad intra, también hay problemas. ¿Por qué? Porque Pablo VI había creado una comisión. Terminado el concilio, Pablo VI crea una comisión, ¿no?, de teólogos, de expertos, para poder estudiar el tema de los anticonceptivos, y que la opinión, también la iglesia, cómo puede dialogar con estos temas. Entonces, esta comisión de
de teólogos lo que hace es entregarle al Papa Pablo VI un informe a favor de los anticonceptivos. Es decir, un informe diciendo al Papa que el Papa tiene que aprobar y la Iglesia tiene que aceptar los anticonceptivos porque esto es modernidad. Entonces, el Papa Pablo VI, después de rezar, luchar, un gran teólogo fiel a la Iglesia, fiel a la revelación, fiel al magisterio, entonces decide rechazar ese informe, ¿no? Y entonces ahí ha colaborado mucho. También Juan Pablo II, siendo obispo de Cracovia, le manda sus escritos, y había escrito el Papa Juan Pablo II un libro muy hermoso sobre moral sexual llamado Amor y Responsabilidad, que les recomiendo puedan leerlo, el tema de amor y responsabilidad. Entonces, también se le va a acusar al Papa de practicar, mantener una teología moral ya superada, ya antigua. Hay que ver una moral nueva, y aún más conferencias episcopales, sacerdotes, teólogos que se van a oponer y van a pedir al Papa que se retracte, que el Papa que pueda dejar sin efecto esa encíclica y que pueda escribir otro más de acuerdo, digámoslo así, entre comillas, de acuerdo al mundo. Sin embargo, el Papa pues se mantuvo firme, sufrió muchísimo. Algunos dicen que el Papa después ya no quiso escribir nada, pero sin embargo ha sido profético. El sufrimiento del Papa ha sido profético porque nos ha traído un bien. La pastoral familiar naturalmente colapsó después, por no hacer caso al Papa, el no haber oído al Papa. Europa entra en un invierno democrático. Entonces, no solo dice eso, sino se habla de paternidad responsable, un tema que era muy querido, un tema muy debatido, y que este documento, la Humane Vitae, se va a debatir, se va a rechazar solamente desde un tema, desde la paternidad responsable. ¿Y cómo se entendía la paternidad responsable? Pues no como lo entiende el mundo, pues cuántos hijitos vamos a tener, es como el mundo lo entiende, ¿no? Como a veces los novios cuando se casan dicen, ¿cuántos hijitos vamos a tener? 1, 2 gatos, 3 perritos. Yo que sé, como decía el Papa Francisco, hay matrimonios que prefieren tener, en vez de hijos, mascotas, ¿no? O que el Papa Benedicto, cuando era cardenal en el 85, le hacen un libro de entrevista, informe sobre la fe, y le preguntan al Papa, a Ratzinger, diciendo, ¿cuándo se dio ese cambio? De que el hijo, en vez de ser un don, una bendición, se convierte en molestia, ¿no? Se convierte en molestia. Entonces, el cardenal Ratzinger, conocedor de toda la realidad del siglo XX, pues responde diciendo, cuando comienza a idolatrarse y verse uno mismo, y el matrimonio cerrarse a la vida. La paternidad responsable es un tema debatido, delicado, que indica la paternidad responsable está en relación con el don de la vida, con esta apertura a la vida. La paternidad responsable indica la acogida a la vida, porque la vida es un don de Dios, un don de Dios. Por eso Pablo VI, después de analizar este amor conyugal con sus 4 características que hemos dicho, afirma una norma moral inamovible sobre el acto conyugal, de los esposos.
¿Qué dice el Papa? Que cualquier acto matrimonial, cualquier acto conyugal, es decir, toda intimidad, todo acto conyugal en el matrimonio, dentro del matrimonio, ¿ah? debe quedar abierto a la transmisión de la vida. Todo, cualquier acto, ahí les pongo el texto en latín, qui libet indica cualquiera, cualquiera que, ¿no? Cualquiera. Matrimonio, uso, el uso, cualquier uso del matrimonio, ¿ah? Está hablando el uso de la intimidad del acto conyugal, debe quedar abierto a la transmisión de la vida. Con esta norma moral fija, el Papa estaba diciendo no a los anticonceptivos, de ningún modo, de ningún tipo, ¿no? De ningún tipo. Entonces, esto es lo que más ha explosionado como algo anticuado, como algo que había que superar. ¿Por qué? Porque el acto conyugal es una donación libre, no solo de los cuerpos, sino es una unión espiritual. El Papa Benedicto indicaba que el acto conyugal incluye una éxtasis, ¿no? Una éxtasis incluso de los esposos. Entonces, este acto conyugal libre que debe estar abierto a la vida, pues indica también, implica el uso recto del matrimonio. Va a apelar el Papa, por tanto, a la paternidad responsable con esta llamada a estar abiertos a la vida, sin cerrarse a la vida, recibiendo a los hijos como don. Pero el Papa conoce la situación. Es decir, el Papa no es tonto, ni se cierra, ni cierra los ojos para no ver la realidad. Entonces también va a hablar de alargar los hijos, distanciar los hijos, o también ya no tener más hijos por motivos graves, ya no tener más hijos o distanciar los nacimientos por motivos graves. Estos motivos graves, ¿no? Estos motivos graves, ¿quién lo ve? ¿Quién lo decide? Por una parte está la doctrina de la Iglesia, pero lo que lo ven, por eso decíamos que este documento es para esposos que viven, que rezan, que comulgan, que se confiesan. Por eso los esposos, el esposo y la esposa, de cara a Dios, por alguna dificultad, como la salud de la mamá, o una gran dificultad económica, o alguna otra cosa, o los embarazos dificilísimos para la mamá, yo qué sé, pues hay que, el Papa va a dar una solución. Entonces, los esposos son los que tienen que tomar decisión siguiendo su recta conciencia, siguiendo la doctrina de la Iglesia, pero esta decisión la toman en oración delante de Jesucristo, delante de Jesucristo. Entonces, eso lo tomarán. Pero ¿cómo se hace? Tampoco esa decisión de alargar los nacimientos, pues se hace utilizando anticonceptivos, sino recurriendo a los días agenésicos del ciclo de la mujer. Es decir, es un justo recurso para los esposos utilizar, ¿no? Para tener el acto conyugal los días infértiles del ciclo de la mujer. Pero también esto implica un amor más grande del esposo, de la esposa, ¿no? Ya no ese amor de un deseo y tener el acto conyugal con el esposo, con la esposa, sino también implica la castidad, implica un dominio de sí, un dominio de sí. Ese dominio de sí implica amar a la esposa, amar al esposo,
y por ese amor, pues renunciar algunos días a tener el acto conyugal para poder vivir el amor de un modo distinto. Ese amor conyugal, el amor del esposo, de la esposa, no solo se manifiesta en el acto conyugal que los papás tienen, no, sino ese amor conyugal es un amor el amor conyugal se manifiesta todo el día, ¿no? En una llamada, en una palabra amable, en preparar el desayuno, yo que sé, arreglar la casa, ser un equipo en la familia, ¿no? Ser un equipo, ¿no? No solo al final, sino siempre en la familia. Entonces, ese amor conyugal se va manifestando de parte del esposo con los chocolatitos, con la rosa, las flores que le llevan. Ese amor conyugal se va manifestando también durante el día, desde el trabajo. El esposo o la esposa manda un mensajito, ¿no? Ahora en los WhatsApp son estupendos, puedes mandar un montón de emoticons de todo. Y entonces, hermanos, implica un dominio de sí, vivir la castidad, vivir la abstinencia en los días que son fértiles de la esposa o también los días de enfermedad, de sufrimiento. Pero también ya Humanae Vitae comienza a hablar de recurrir a los métodos naturales, que en el tiempo de Pablo VI está el método Ogino Naus, y también está apareciendo el método Billings, de los esposos Billings, que son australianos, que van enseñando a los casados que quieran vivir, que quieran distanciar nacimientos por la observación del muco cervical, pues sobre la mucosidad del muco, ¿no? Entonces, esto seguirá perfeccionándose, pero recurrir a los días infértiles hay que entenderlo bien. El Papa ha hablado en un sentido cristiano católico, es decir, en oración, en adoración. Echa la ley, echa la trampa, porque la mentalidad es la intención con la cual se recurre, ¿no?, a la que hace lícito o ilícito, ¿no? Estos métodos naturales, estas ayudas naturales para distanciar nacimientos o ya no tener más hijos por motivos graves, pues no es una mentalidad antivida, no es una mentalidad de rechazar a los hijos, sino es una mentalidad de apertura a la vida, pero que en ese momento estos esposos, esta familia concreta, no puede tener el bebé. Entonces, no es una mentalidad anticonceptiva antivida, sino siempre en esta apertura a la vida, que a veces es temporal por una cuestión de salud y después se puede tener hijos. Entonces, eso es muy importante, porque también incluye esa mentalidad anti-vida. Por tanto, quisiera ponerles un pequeño... Pablo VI escribió durante sus 15 años de pontificado 7 encíclicas. La última de ellas, la Humanae Vitae, fue la más contestada de toda la historia de la Iglesia. El shock de esta contestación fue tan fuerte que desde 1968 no publicará ni una encíclica más hasta su muerte. Publicará otros documentos, exhortaciones apostólicas, cartas, constituciones, pero nunca más una encíclica. Corría el año 1968. En la vieja Europa se respiraban aires de cambio, de crítica, de rebelión. Las nuevas generaciones de estudiantes de finales de los 60 encontraron arcaicos y encorsetados los valores de sus padres, especialmente en temas de moral sexual. Pablo VI debe poner en práctica el Concilio Vaticano II en medio de una crisis mucho más amplia, una crisis que va más allá de la Iglesia, una crisis social, política, cultural. Ese fue el momento elegido por Pablo VI para publicar la Humanae Vitae.
Un documento en donde habla de la paternidad responsable y afronta problemas morales como los que plantea el uso de anticonceptivos. El Papa propone respetar la naturaleza y la finalidad del acto matrimonial. La oposición de ambientes no católicos eran de esperar, pero lo que sorprendió fue el rechazo de muchos católicos. No era mai accaduto una cosa del genere. Eso nunca había pasado dentro de la Iglesia. Muchas encíclicas del siglo XIX fueron criticadas, pero en ámbitos liberales. Jamás hubo una contestación así dentro de la Iglesia. Teólogos, pueblo de Dios e incluso obispos rechazaron su magisterio. Pablo VI alerta de las duras consecuencias para la familia que tenía el nuevo estilo de vida que se proponían en tantos ambientes: infidelidad conyugal, pérdida de respeto a la mujer y la utilización de estos métodos como políticas de Estado. En una entrevista publicada el pasado 5 de marzo, Francisco dijo que la Humane Vitae fue en ese sentido profética, que Pablo VI tuvo el coraje de ir contra la mayoría y de defender la disciplina moral. El primer sínodo de Francisco será sobre la familia. No es casualidad que la beatificación de Pablo VI sea el 19 de octubre, el día en que concluye su primera parte. Hemos hablado de Pablo VI, podemos hablar muchísimo más, nos quedan todavía 3 papas, ¿no? El Papa Juan Pablo II, del Papa Juan Pablo II, el pontificado fue providencial porque en medio de esas convulsiones de la revolución sexual que va creciendo poco a poco, el culto al cuerpo, pues el Papa va a ayudar a la Iglesia. En su encíclica Redemptor Hominis, por ejemplo, nos invita a ver al hombre, es decir, al hombre desde Cristo, y fundamenta su vocación al amor. Gaudium et Spes decía que la vocación del hombre, el hombre ha sido llamado a una vocación sublime, la comunión con Dios. Y el mismo Papa Juan Pablo II en Familiaris Consortio 11 va a decir que el hombre tiene una vocación esponsal, una vocación al amor, que ha sido creado por amor y llamado al amor. Entonces, el Papa Juan Pablo II va a comenzar hablando del hombre, de esa antropología adecuada, una antropología desde un personalismo propio también de su filosofía de Juan Pablo II. Juan Pablo II no solo va a hacer el Redemptor Homines, sino también va a realizar una serie de catequesis tituladas Catequesis sobre el amor humano. El Papa, cuando lo eligieron Papa, estaba haciendo unos estudios sobre el amor conyugal, la vida, la familia, sobre la sexualidad, pero una vez hecho Papa ya no tenía este tiempo de publicar. Entonces los miércoles, la catequesis de los miércoles, comienza a hablar de modo temático sobre el amor humano, que va a durar desde 1979 prácticamente hasta 1984. Y el Papa en estas catequesis pues va a primero dar fundamento antropológico a la Humane Vitae. A lo que el Papa ha querido buscar es cómo defender desde una antropología la Humane Vitae que tanto había sido, como hemos visto, negado. Pero también va a hablar de la sexualidad, de la familia, del matrimonio, desde claves bíblicas, filosóficas y teológicas. De tal modo, lo que va a llamar el Papa teología del cuerpo. La teología del cuerpo indica una antropología adecuada. Es interesante cómo, es decir, hablar de la como teología, pero del cuerpo, porque la teología estudia a Dios, pero aquí el Papa aplica teología del cuerpo porque en el cuerpo también es creación de Dios y en el cuerpo Dios se manifiesta y el cuerpo en los esposos tiene un
la teología del cuerpo ayuda de modo adecuado a desarrollar la sexualidad y la vocación al amor. Y por tanto, es válido desde esta perspectiva, desde una filosofía personalista y desde una antropología, a responder a la revolución sexual. De carácter pastoral, el Papa, que ha sido elegido a menos de un año de elegido, va a convocar un sínodo de la familia en el año 80. En septiembre de 78 ha sido elegido y en 80 ya hay un sínodo. Y resultado de este sínodo es la Familiaris Consortio, esta exhortación apostólica que va a ser como el carta magna de la pastoral familiar. Acordémonos que la pastoral familiar entró en colapso por el rechazo, disenso de también a tinta de la Iglesia a la Humane Vitae. Va a tener otros documentos como Mulieres Dignitatem, es la dignidad de la mujer, sobre Gratissimam Sane, la carta a las familias, la carta a los niños, el Evangelium Vitae, sobre cuestiones de vida, familia, la carta a las mujeres, y muchísimos discursos, catequesis, en cada encuentros con familias, en cada viaje apostólico el Papa tenía reuniones con familias, siempre hablaba de la familia, a los obispos que visitaban al Papa, a las conferencias episcopales, el Papa siempre va a hablar del tema de la familia, de tal modo el compendio sobre el tema de familia de Juan Pablo II es impresionante. Aquí solamente mencionamos los títulos y la doctrina, pues es impresionante. El día mismo del ataque que sufre Pablo VI, del atentado en San Pedro, el Papa tenía la intención de anunciar la creación del Pontificio Consejo para la Familia, un dicasterio que se dedique solo a investigar, ver la pastoral familiar, y un Instituto Pontificio Juan Pablo II para estudios sobre el matrimonio y la familia, que hasta ahora existe, y existe en España, perdón, en Roma sucede, después con otras sucursales en España, Estados Unidos, en todos los continentes. Pasemos a Benedicto XVI, ya el tiempo nos está ganando. Benedicto XVI ha sido cardenal, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, por tanto un colaborador directo de Papa Juan Pablo II, y de hecho muchas cosas en sus escritos de Juan Pablo II pues aparecen son de Benedicto XVI. Benedicto XVI, un gran teólogo, entonces va a hablar siempre y escribir sobre en torno a la vida humana, el matrimonio, la familia y la educación sexual, pero de todos estos temas desde una visión del hombre, desde la creación y la redención. El pontificado de Benedicto XVI, ya elegido muy mayor, pues ha puesto en evidencia, y esto es lo que el Papa Benedicto pues ha dedicado tiempo a hablar, de este olvido de Dios por parte del hombre, el olvido del designio creador y redentor del hombre, ¿no? Y también va a tener el Papa Benedicto discursos sobre la ideología de género, es decir, refutando la ideología del género, que el Papa Francisco a la ideología del género llama una colonización ideológica, es decir, imponer una ideología ajena a la cultura de un pueblo. Y esto se realiza de distintos medios, sobre todo, ¿no? Como ya sabemos, en nuestro país también, pues estas ideologías van metiendo mucho dinero en los estados y todo lo demás.
Pero también este olvido de Dios ha llevado a un relativismo moral, que lo que ha hecho es dificultar la vida, la familia. Por tanto, esta crisis fundamental es la crisis de la verdad, la crisis de la razón, dirá el Papa Benedicto, ¿no? Crisis de la verdad, crisis de la razón, que es el relativismo. Y también esto influye en la familia, el relativismo influye en la familia, en la sociedad, en la vida de cada uno de nosotros. El Papa Francisco también sobre la familia ha convocado dos sínodos, un sínodo extraordinario y el sínodo sobre la transmisión de la fe en la familia. Y fruto de esos sínodos, antes que me olvide, por ejemplo, este es un libro, el Magisterio sobre la familia de Benedicto XVI. Es un libro bastante grande, ¿no? Recogiendo los textos del Papa Francisco, ¿no? En un poco voluminoso, y también el tamaño del libro es bastante grande. Entonces, solo como un ejemplo para ver que Benedicto también ha hablado bastante sobre la familia en el poco tiempo que estaba de Papa. El Amoris Laetitia es este libro, ¿no? El documento del Papa, el amor, sobre el amor en la familia, que ha publicado el año 2016 el Papa. En este documento, lo que el Papa quiere reflexionar es ver la familia como un todo. El Papa decía que el gozo, la alegría del amor que se vive en toda la familia es también el júbilo de la iglesia, es el júbilo de la iglesia, ¿no? Entonces, en este documento el Papa quiere hablar sobre la vocación al amor, sobre el discernimiento. Queridos amigos, todos sabemos que no existe la familia perfecta, tampoco el marido perfecto ni la esposa perfecta. Y ni hablemos de la suegra perfecta. La familia es un don que Dios nos hace para crecer como seres humanos. Especialmente las familias numerosas, en un mundo marcado por el egoísmo, son una hermosa escuela de solidaridad y compartir fraterno. Y estas actitudes le hacen un gran bien a toda la sociedad. Queridas familias, no se olviden nunca del don que representan. No lo descuiden con peleas tontas, donde cada uno quiere imponer su propia opinión. Así se desgasta el cariño y la familia no avanza. Carlos, no puedo creerlo. Dime que no has vuelto a dejar la basura aquí para que la saque yo. ¡Uy, no! ¿Cómo me pude olvidar? Espera, seguramente fue porque trabajo 12 horas al día para traer el pan a esta casa. ¿Y tú crees que pasar 10 horas diarias con tus hijos no es un trabajo? ¿Pero en qué planeta vives? ¡Dios míos, con todo cariño, por el amor de Dios! ¿Me podéis dejar escuchar al Papa o me vais a seguir fastidiando con este fascinante despliegue de inteligencia emocional? Yo quiero darles un consejo práctico. Acostúmbrense siempre a las palabras permiso, gracias y perdón. Especialmente esta última. Que no caiga en la noche si no se las has dicho a tu mujer o a tu marido. Perdón, cariño. Porque en las cosas sencillas se construye la familia. Perdón, cariño, tú sabes que a veces puedo actuar como un tonto. Este video es de Catholic Link. En YouTube lo pueden encontrar como Un Minuto con el Papa Francisco. Son varios videos así animados. Decía entonces este documento, Amoris Laetitia, exhortación apostólica del Papa, va a hablar de
de la familia, del amor conyugal en el capítulo 4, pero también de la espiritualidad y el famoso tema de los divorciados vueltos a casar civilmente, pues el Papa dice que hay que acoger, discernir y acompañar. Esa es la pastoral familiar, acoger divorciados vueltos a casar, viudos, acoger también a aquellos que se han separado pero no se han vuelto a casar, ¿no? Acompañar, ¿no? Discernir y acompañar. Entonces, queridos hermanos, eh, habría que hablar muchísimo sobre el tema de la familia, los papas, ya el tiempo nos ha ganado, que el Señor los bendiga y que cualquier consulta lo pueden hacer por medio del chat y así entonces interactuamos. Yo me voy a poner el audífono para poder escuchar. Les agradezco ya de antemano por su presencia, por haber escuchado. Espero que no haya sido pues de su agrado. John Ramos, saludos desde Ayacucho, Padre Walter, saludos John, que es promoción de colegio, de Huanta, la ciudad siempre leal, invicta, jamás desfalleció, ¿no? Huanta. También, bueno, saludo a todos los hermanos, José, Miguel, Cristian, pues, los hermanos de la parroquia que los tengo ahora a vista, Carmen, Carmen Márquez, que son alumnos de la ESER, ¿no? Arturo también está ahí, Mirla Daniela, desde Chile, religiosa, también el hermano sacerdote, y desde Ayacucho también está Maximiliana, y así sucesivamente, espero. Pues, son muchísimos, están hermanos, así que en la equipa también, a Claudia, Jamie también de Washington, Teresa, Víctor Ruiz, un hermano sacerdote, Verónica, Valentín, Shirley, Julio Quispe, Paula Herrera, Mirla, ya hemos dicho, Miguel Gutiérrez, Melissa Salinas, Maya Castañeda, María del Rosario, Mariña, Luis Marroquín, Lady Espinosa, Cristian Charlie, Casey, Juan Tacora, José Luis Paz, John Ramos, alguno con incógnito, Erika Ramos, Elizabeth, Ea, Dante Paz, Dante, un abrazo, que el Señor bendiga, un profesor de religión, Yamilet, Carmen Márquez, Martín, y estoy. Muy bien, entonces a ver alguna pregunta breve podemos ver para poder responder. A ver. En ese ejemplo que presenta en el video, dice Arturo, uno se da cuenta de lo que vive la familia actualmente y los retos que debe asumir cada uno. Ciertamente esas bellas palabras del Papa, permiso, gracias, perdón. 3 palabras, dice el mismo Papa, 3 palabras fáciles de pronunciar, sin embargo difíciles de practicar en la familia. Permiso, para no atropellar al otro, perdón, gracias, agradecer y perdón. ¿Podría por favor dar, Jamie dice, podría por favor dar un ejemplo sobre el significado de la alegría en el amor? Por ejemplo, el nacimiento de los hijos, ¿no? Es una alegría en el amor, en la familia, ¿no? Cuando nacen los hijos, pues se bendice a Dios. Esa alegría en el amor también se da en mantenerse unidos en las dificultades como esta cuarentena, vivir juntos, rezar juntos. Hay una alegría en el amor. Claudia, gracias Padre. Gracias Padre Walter, quizá nos pueda dar una pequeña reflexión de la humanidad. Muy bien, ya para cerrar, ¿no? Podemos quedarnos un poco más, pero el tiempo no nos da. Para cerrar quisiera
decir que la Humane Vitae es un documento actual. Es pequeño, se los recomiendo encarecidamente leer la Humane Vitae, Familiaris Consortio, Amoris Laetitia, La Alegría del Amor, y también las catequesis sobre el amor humano del Papa Juan Pablo II. ¿Por qué les digo esto? La Humane Vitae ha sido un documento rechazado, pero es un documento profético que nos invita a la familia, a la iglesia, a estar abiertos a la vida, a considerar los hijos como un don de Dios. Y de hecho, que hay movimientos en la iglesia, en estos nuevos movimientos, que han tomado la Humane Vitae para la enseñanza de los fieles y que ha dado muchos frutos en cuanto a los hijos, la misión, la santidad. Quiero un movimiento que conozco y que habla siempre de la Humane Vitae y que ha sido profética, es el camino neocatecumenal que ya Kiko Argüello, el fundador, con Carmen, que en paz descanse, pues, y el padre Mario, pues, siempre el centro ha sido la familia. Y de hecho que sus frutos también se han visto en la evangelización, en familias que salen a la misión, a la China, dejando trabajo, dejando todo, se van a la China a evangelizar a los chinos, se vienen a Perú, se vienen a los pueblos donde el Señor también mande y la iglesia lo necesite. Realmente este documento, la Humane Vitae, es un texto que hay que vivirlo, extenderlo, comunicarlo. Como ya hemos dicho, cuando se ha publicado ha sido criticado, ha sufrido el Papa. En nuestro tiempo también no se entiende con una mentalidad, entre comillas, abierta al mundo de los anticonceptivos y todo lo demás, siempre se rechaza y se ataca. Así que yo les invito, hermanos, a poder leerlo y darle estos días también poder revisarlo. Juan Tacora, padre, ¿cómo debería de comportarse hoy la familia en estos tiempos de pandemia? Pues como Israel en Babilonia. Israel en Babilonia está sin templo, sin ciudad, sin país, desterrado en una ciudad. ¿Qué hace Israel en Babilonia? Pues descubre, se reencuentra con Dios en la palabra, ¿no? Por eso Israel en Babilonia inventa la sinagoga, donde cada sábado se reúnen los judíos para poder leer la escritura y en el cumplimiento de la ley de la Torah. La familia cristiana en este tiempo de pandemia, ¿qué hace? Como tú y yo también, ¿qué hacemos? Buscamos encontrarnos con Dios en la palabra de Dios. ¿Leída dónde? En la iglesia. ¿Qué iglesia? La iglesia doméstica, que es la familia. La familia, que es iglesia doméstica. Así que una manera en muchas, y esto también está la oración, la palabra de Dios, el compartir, bendecir los alimentos, pasar momentos, también divertirse, también poner una buena película, hacer canchita gaseosa, ¿no? El papá se pone su gorrita, todo para pasar la canchita y ya hace cine en casa, o un día la mamá invita a comer a todos los hijos fuera de la casa, es decir, al jardín. Llevas tu comida al jardín, ya estás lista de comer fuera, ¿no? Entonces la creatividad también de parte de la familia. Buena pregunta, profesor Juan. Aún en esta cuarentena hay casos de violencia. Ciertamente, también está el hombre viejo, llevamos las consecuencias del pecado original, y también están las peleas, las discusiones, la violencia, muchísimas cosas también que vamos viendo por noticieros. Sin embargo, en medio de todo eso estamos llamados a dar testimonio, los cristianos, las familias cristianas, a dar testimonio de que es posible en este siglo XXI vivir el amor conyugal, vivir
el amor, vivir con la iglesia, con Dios, con Jesucristo en la familia. Así que, hermanos, no perdamos la esperanza, no nos desanimemos. En este camino de la pandemia, también la familia es un don precioso que hay que cuidar, que hay que revalorar. Para muchísimas personas, pues hacía falta ya estar con la familia. Cuando se termine la pandemia, realmente, pues uno va a extrañar estar con el esposo, con la esposa, porque ya solo en vacaciones te veías, hablabas, y ahora es un tiempo también para poder dialogar. Muy importante dialogar, ¿no? Poder dialogar el esposo, la esposa, no solamente de cosas, cuánto se gasta, cuánto no se gasta, sino también dialogar, sentarse entre esposos, sin los hijos, solo los dos, sentarse, yo que sé, en el balcón, regando el jardín, la maceta, yo que sé, y poder dialogar de las cosas buenas que hay en el matrimonio, pero también de las dificultades que hay en el matrimonio. Así que, hermanos, una oportunidad es un kairos. Para los cristianos siempre el tiempo es de Dios. Para ti, para mí, este tiempo es de Dios y Dios nos está regalando para poder vivir, ¿no? Y poder descubrir también su voluntad. Que el Señor les bendiga a ustedes, queridos hermanos. Entonces, antes de hacer la oración, quisiera recomendarles, ¿no? de que hemos grabado, entonces este video de la grabación yo lo voy a subir por la noche a mi YouTube. Tengo mi canal de YouTube, Walter Soto de la Cruz. Entran al YouTube, entran a mi canal, pongan un like, se suscriben, y así también cuando yo suba un video, pues a ustedes les llegue el mensaje y sepan que se ha publicado un video y que si les ayuda, estupendo, pero también pueden compartir con otros hermanos, pueden compartir por Facebook, y lo que sea, si vean valioso para otras personas, o también después poder volver a escuchar. Muchísimas gracias, que el Señor les bendiga. Continuamos el día lunes, son lunes y viernes, está proyectado para hacer un mes, hasta que se termine la cuarentena. Vamos a tener lunes y viernes esta videoconferencia sobre la familia, afectividad, amor y familia. Entonces, nos vemos el día lunes a las 8 de la noche, el mismo link. Igual, si necesitan, me lo piden, pueden invitar también a sus amigos o a otras personas que ustedes conocen, otros profesores. Rezamos a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que el Señor les bendiga a todos. Entonces nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche. Dios les bendiga a todos.